Queremos simplificar la expresión y usar solo exponentes positivos. Entonces dentro del paréntesis tenemos una fracción donde el numerador es a al cuarto, b al cuarto negativo, y el denominador es a para el tercero, b para el quinto, y toda la fracción se eleva a la potencia de 4 negativos. Primero simplificaremos dentro del paréntesis y usaremos la propiedad de exponente que se muestra aquí, donde si estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes. A elevado a la potencia de m dividido por 1 elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m menos n. Observe que la mitad de la diferencia es siempre el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, nuevamente, simplificando dentro del paréntesis, tenemos 1 a la cuarta dividido por 1 a la tercera que sería elevado a la potencia de 4 menos 3. Y luego tenemos b al cuarto negativo dividido por b al quinto, que sería b, elevado al poder de negativo 4 menos 5. Y todo esto aún se eleva al poder de los 4 negativos. Ahora encontremos las diferencias. Entonces, hemos elevado al poder de 4 menos 3, es 1 y b elevado a la potencia de 4 negativo menos 5 es 9 negativo. De nuevo, esto todavía se eleva al poder de los 4 negativos. Ahora usaré la propiedad power to power que se muestra aquí, donde si tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. A elevado al poder de m elevado al poder de n es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos los exponentes dentro del paréntesis por 4 negativos. Entonces tendremos un ascenso al poder de una vez negativo 4 y b elevado a la potencia de negativo 9 veces negativo 4. Ahora encontraremos los productos. Tenemos un elevado al poder de 4 negativos y b elevado a la potencia de negativo 9 veces negativo 4 es positivo 36. Ahora está casi simplificado, pero se nos dice que usemos solo exponentes positivos. Entonces usaremos la propiedad de exponente negativo que se muestra aquí, donde un valor elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre un valor elevado a la potencia de m positivo. Para ayudar a recordar esta regla de exponente, podemos escribir un elevado a la potencia de m negativo como una fracción con el denominador de 1. Entonces, si movemos al poder de m negativo hasta el denominador, cambia el signo del exponente. Mirando nuestra expresión aquí, comencemos como una fracción con un denominador de 1. Observe que b tiene un exponente positivo, entonces la b permanecerá en el numerador, y moveremos un valor elevado a la potencia de 4 negativos hacia abajo al denominador, lo que cambiará el signo del exponente. Entonces esto es igual a b elevado al poder de 36 positivo dividido por 1 elevado al poder de los 4 positivos. La expresión ahora está simplificada y solo estamos usando exponentes positivos. Espero que hayas encontrado esto útil.